Bienvenidos a una nueva clase de Historia de la Psicología. En esta ocasión vamos a estar haciendo un breve repaso acerca de lo que son las teorías contemporáneas. Dentro de ella nos vamos a enfocar en el humanismo, el enfoque sistémico y la psicología cognitiva. También abordaremos un poco acerca de lo que son las teorías de la motivación. El humanismo es un enfoque el cual mira hacia la vivencia del ser humano. O sea, para el humanismo, el ser humano es capaz de afrontar su estancamiento, de afrontar sus dificultades con sus propios recursos, sin la necesidad de trabajar información anterior, como en el caso del psicoanálisis. Considera que el ser humano es un ser global que puede ser considerado como un todo, donde el individuo está marcado por sus sentimientos, pensamientos, conductas, acciones, pero que hace prevalecer el valor de la dignidad y la libertad. O sea, que a pesar de que el individuo pueda tener sentimientos, pensamientos o conductas que puedan llevarlo a una especie de estancamiento o insatisfacción, siempre cuenta con el valor de la libertad y de la dignidad de sus propios recursos para poder sobrepasar lo que es este tipo de estancamiento. Por lo que para el humanismo es necesario estudiar al individuo desde un punto de vista global y conociéndolo desde un punto de vista positivo. Para el humanismo no hay una diferencia entre anormalidad asociada a lo que son conductas, experiencias infantiles, sino que todo lo que el individuo manifiesta tiene que ver con el ahora. Nace oficialmente en Estados Unidos en 1962. Dentro de los representantes del humanismo podemos conocer al psicólogo Carl Rogers, el cual creó su teoría centrada en la persona, en donde fue uno de los representantes más importantes de este enfoque junto a Abraham Maslow, en donde él explica de que la persona, para ser plenamente funcional, debe trabajar ciertas dimensiones, como es su desarrollo personal, que tiene que ver con lo que es su autoconcepto, su autoestima. También explica de que debe tener libertad para saber elegir qué decisiones debe tomar o no. También influye lo que es su creatividad, qué tanta capacidad tiene para encontrar soluciones innovadoras a las necesidades que le plantea su medio. Entonces, de acuerdo con Carl Rogers, el terapeuta es un guía, el cual debe contar con 3 aspectos importantes al momento de dar la terapia, que es congruencia, o sea, ser una persona equilibrada en sus sentimientos, tener empatía, o sea, poder identificarse con los problemas que le presenta el cliente o paciente, y también tener respeto, o sea, no minimizar la situación que lleve el paciente a consulta, sino que poder respetar que lo que para mí puede ser insignificante, para otra persona puede ser un aspecto de mucha importancia, y que todo se debe valorar en base a la percepción del cliente que se tiene. También tenemos a Abraham Maslow, que fue un psicólogo estadounidense, el cual postuló lo que es la teoría de la autorrealización, en donde él plantea que para que la persona alcance ese sentido de satisfacción o de realización personal, debe pasar por lo que él definió como pirámide de las necesidades, en donde primero deben satisfacerse las necesidades de la base de la pirámide para lograr llegar a la punta, que es el espacio más alto, que es la autorrealización. Entonces él decía que para pasar a un siguiente eslabón se necesitan satisfacer las necesidades anteriores. Por ejemplo, él plantea que las primeras necesidades
son fisiológicas, o sea, tienen que ver con lo que es la parte instintiva de supervivencia, comer, beber y todo eso. Entonces, la parte superior a las fisiológicas son las de seguridad, que tienen que ver con sentirme protegido. Entonces, si yo no tengo satisfechas las necesidades fisiológicas, no voy a poder pasar al siguiente eslabón, que es buscar seguridad, porque primero debo satisfacer las fisiológicas. Luego de la de seguridad vienen las sociales, que tienen que ver con la estima, con sentirme parte de un círculo social. Luego viene la de reconocimiento, que tiene que ver con que mi trabajo se sienta reconocido, con recibir el reconocimiento de otros, y la autorrealización, que cuando estoy ya plenamente satisfecho en todas las demás necesidades. También está Fritz Perls, que ustedes lo vieron en la teoría de la Gestalt. Él propuso lo que es la terapia de la Gestalt, que está basada en el aquí y el ahora. Va muy de la mano con lo que proponía Roger también, que es evaluar al individuo a partir de su realidad actual y busca el desarrollo personal del paciente que se tiene en consulta. El enfoque sistémico mira al ser humano desde el punto de vista de un conjunto o un sistema, ya sea familiar o social. Su objeto de estudio es el sistema humano considerado como un sistema abierto. Sus componentes o estructuras comprenden las relaciones que se establecen entre los elementos del sistema. Entonces, un sistema es, desde el punto de vista general, es considerado como aquel conjunto de partes que tienen una función específica y que se integran para obtener un objetivo en común. Por ejemplo, la familia es un sistema. La familia está conformada por diferentes miembros que cada uno cumple una función. El padre tiene su función, la madre tiene su función, el niño tiene su función. Entonces, esas funciones se integran para realizar un cometido en común. Entonces, su unidad de análisis son los sistemas, o sea, no estudia el individuo de manera individual, de manera separada, sino que lo estudia como sistema, o sea, como parte de otro conjunto de miembros que cumplen una función. Modifica en el ángulo de la observación de la realidad y pasa de la óptica lineal, o sea, solamente una persona, a un modelo circular, o sea, de buscar una causa lineal, o sea, de que X está necesariamente influida por Y, y busca un modelo circular, o sea, que valora todos los factores alrededor del individuo. Esta surge a mitad del siglo XX. Dentro de los representantes están diferentes escuelas. La primera fue la de Palo Alto, que surge de antropólogos como Bateson, Jackson y Wigland, el cual analizaban los sistemas comunicacionales de familias esquizofrénicas. Entonces, a través de estos estudios crearon diferentes postulados acerca de cómo funciona la comunicación entre las familias y dieron auge a lo que es el análisis sistémico. También está la escuela estructural y estratégica de Muschini y Haley. Para ellos era indispensable analizar la estructura del sistema para saber el tipo de relaciones que tienen sus miembros y así poder aplicar el tratamiento. La teoría sistémica está muy relacionada con lo que es la terapia familiar, en donde no se analiza, por ejemplo, si en una familia hay un niño que presenta un problema de conducta, desde el enfoque sistémico no se evalúa solamente al niño y se ve su parte conductual, qué hace, si tiene algún problema neurológico, puede ser parte complementar, pero el enfoque está en valorar la familia y ver qué aspectos
del funcionamiento familiar puede estar provocando que ese niño provoque ese tipo de conducta. O sea, que no se analiza el niño de forma lineal. O sea, el niño presenta una conducta y debo solamente analizar al niño y enfocarme en su conducta individual, sino que analizo todo su sistema, analizo qué conducta del padre, qué conducta de la madre, qué conducta del hermano pueden estar influyendo en que ese niño manifieste ese tipo de conducta. La teoría cognitiva es una teoría que surge como respuesta a las limitaciones del conductismo, que como sabemos dejaba de lado lo que son los aspectos internos. Entonces este tipo de teorías está basada en lo que es la metáfora computador-mente. En este momento, cuando surge la teoría cognitiva, que entre los 1950 y 60 estaba en auge lo que es la computadora. Entonces comenzó a hacerse una comparación en el funcionamiento del computador y la mente, entendiendo de que ambos son procesadores de información. Entonces, a partir de esta metáfora surge el movimiento cognitivo, el enfoque cognitivo, el cual tiene como objeto de estudio lo que son las estructuras internas, los procesos y las representaciones, mediante el cual el ser humano puede tratar la información de manera interna. O sea, que tiene que ver con todo lo que son los procesos cognitivos, como son el pensamiento, el aprendizaje, la memoria, toda la parte interior del individuo que influye en su conducta manifiesta. Dentro de los representantes de este enfoque están varios teóricos que están muy relacionados con lo que es el área educativa, ya que al tratarse de teorías que van enfocadas en el procesamiento de la información, tienen mucha aplicación en lo que es el aprendizaje, cómo el individuo aprende, de dónde saca la información, qué factores pueden ayudar con este proceso de aprendizaje. Dentro de estos representantes tenemos a Jean Piaget, el cual fue un epistemólogo y biólogo suizo, el cual planteó la teoría constructivista, que está basada en dividir el desarrollo de la persona desde el punto de vista de los procesos mentales o del pensamiento, en el cual él definió que el pensamiento o el desarrollo del aprendizaje del individuo se divide en 4 etapas: en operaciones preoperacionales, operaciones formales, operaciones operacionales, concretas y formales. Entonces, de acuerdo a la edad del niño, va a ir desarrollando un nivel de pensamiento que es característico de cada una de las etapas. En la parte preoperacional, el individuo va conociendo su entorno, luego va avanzando a la etapa operacional, a la etapa concreta, que es donde el niño es solamente capaz de aprender información que él puede ver y tocar. Y luego, al pasar a la etapa formal, ya es capaz de utilizar lo que es el pensamiento abstracto. De acuerdo con Piaget, el individuo es parte activa del proceso de aprendizaje. Si vemos, por ejemplo, el conductismo plantea un ente inactivo dentro de lo que es el aprendizaje, porque dice que todo va a depender del tipo de reforzador que recibe el niño. No obstante, Piaget hace énfasis en la participación activa del niño en su proceso de aprendizaje. También tenemos a Jerome Bruner, que fue un psicólogo que planteó lo que es la teoría del aprendizaje por descubrimiento o categorización, en donde él planteaba de que, igual que Piaget, de que el niño es un ente activo dentro de su proceso de aprendizaje y que para obtener ese aprendizaje va por categorización, en donde puede aprender descubriendo de su medio las distintas informaciones que se le ofrecen y creando a partir de ese descubrimiento su propio aprendizaje.
Entonces él decía que el individuo puede aprender de manera, observando los objetos de su medio, manipulándolos, puede aprender a través de lo que ve, o sea, de cosas que observa, de modelos, de personas realizando esas conductas, o puede también aprender a través de manera simbólica, o sea, de lo que son conceptos y palabras. También está David Ausubel, que fue un psicólogo y pedagogo estadounidense, que explicó lo que es la teoría del aprendizaje significativo. Para Ausubel, para que el individuo pueda crear aprendizajes que sean realmente útiles y que pueda utilizar en otros ambientes, se necesita relacionar la información previa que tiene el niño con la nueva información que se quiere que él aprenda. Entonces, a partir de la integración de ese conocimiento previo con el conocimiento actual, el niño crea un propio concepto que tiene significado para él y que es capaz de recordar y utilizar en otros ambientes. También está la teoría de Lev Vygotsky, el cual plantea que su teoría de sociocultural, en el cual, además de la parte activa del individuo en su proceso de aprendizaje, plantea que el individuo es un ente social y que por tanto en su aprendizaje va a requerir de su entorno para llegar a un proceso de aprendizaje. Entonces, para Vygotsky, el niño aprende de acuerdo a los reforzamientos o los acompañamientos que recibe de su medio social. Él plantea conceptos como zona de desarrollo próximo, en donde va calificando el nivel de aprendizaje del niño de acuerdo a qué tan aproximado está al aprendizaje que se necesita que él conozca. Entonces, para llegar a ese aprendizaje esperado, necesita el del acompañamiento de tutores o de compañeros que puedan ayudarle a llegar a el aprendizaje que se requiere. Dentro de las teorías de la motivación, podemos decir que son aquellas teorías que explican cómo surge, se desarrolla, aumenta o disminuye la motivación en los seres humanos. En psicología, la motivación se define como una serie de procesos que son los que ayudan a que se inicie, se guíe o se mantenga un comportamiento. O sea, que la motivación es como esa energía, ese impulso que permite que decidamos realizar una conducta, que la mantengamos o que desistamos de ella. Hay diferentes teóricos que hablaron acerca de la motivación. Dentro de ella está Maslow, que ya explicamos anteriormente, con su teoría de las necesidades, en donde vemos que, como explicaba antes, se necesita ir satisfaciendo las necesidades para poder pasar a otro tipo de conductas y poder llegar a la autorrealización. También está la teoría de Herzberg, el cual plantea dos tipos de factores que inciden. Su teoría estaba basada más en lo laboral, pero también tiene que ver con la conducta general, que inciden en lo que es el tipo de motivación que presenta la persona, que puede ser intrínseca o extrínseca. Las intrínsecas de motivación, o sea, son aquellas que van enfocadas al interior y que tienen que ver con un sentimiento de satisfacción personal, de éxito, de reconocimiento. O sea, que son esa motivación está inspirada en cosas internas, en satisfacciones internas que vienen propias de nosotros y que no necesitan el reforzamiento de algo externo. Y las extrínsecas son aquellas de higiene que pueden provocar insatisfacción si no son reforzadas de manera externa. Por ejemplo, son aquellas que vienen del exterior, que tienen que ver con los beneficios laborales,
con las relaciones con los compañeros. O sea, son conductas que vienen, que las hacemos debido a que producto de ellas vamos a obtener un beneficio extrínseco que es exterior a nosotros. Un ejemplo de motivación intrínseca sería estudiar, por ejemplo, una carrera profesional porque deseo poder tener reconocimiento a nivel social. Entonces deseo enfocarme en una área profesional para poder desenvolverme, para poder tener un círculo social, un reconocimiento en mi círculo social. Entonces una motivación extrínseca sería cuando deseo, por ejemplo, trabajo, horas extras porque sé que me la van a remunerar. Otro ejemplo de motivación intrínseca sería hacer deportes porque quiero mantener una figura sana, porque quiero sentirme mejor conmigo misma. Y una extrínseca sería, por ejemplo, hacer un trabajo para obtener una calificación. También está la teoría de las expectativas, que son estas teorías que defienden que las personas elegirán de qué manera actuar en función de cuáles son las consecuencias que esperan que se deriven de sus comportamientos. Entonces, las expectativas, como su nombre lo dice, tienen que ver con lo que yo espero, con lo que yo supongo que voy a obtener cuando finalice esa conducta que voy a realizar. Entonces, la teoría de las expectativas no se basa únicamente en las recompensas que se creen que se pueden conseguir, sino que también es como qué probabilidad tiene la persona de que estas cosas se den. Así, las personas tendemos a esforzarnos para conseguir algo que sabemos que se va a producir en ciertas condiciones, que si creemos que una recompensa solamente es probable. Por ejemplo, si yo digo, voy a conocer a un actor, por decir un nombre, un actor reconocido, entonces la probabilidad de que yo conozca a ese actor, si es muy poco probable de que lo conozca, voy a tener menores expectativas. Entonces voy a hacer mucho menos esfuerzo, voy a tener mucha menos motivación en quererlo conocer porque sé que es algo que no se puede dar. No obstante, si yo soy, por ejemplo, trabajo en un medio de producción de películas y tengo mucha más probabilidad de poder conocer a ese actor que me gusta, entonces yo voy a hacer mucho más esfuerzo en tratar de conocerlo porque sé que es algo que tiene probabilidad de darse. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo mucho más llano, si yo quiero un carro, entonces yo tengo que esa meta de querer un carro va a ir de acuerdo a las expectativas que tengo. Digo, quiero un carro, un Lamborghini, por decir una marca, que es un carro sumamente caro, pero que mi ingreso es mínimo y no tengo para comprar ese tipo de vehículos. Entonces el esfuerzo que voy a poner en comprar ese carro va a ser poco porque yo sé que tengo poca probabilidad de obtener ese carro. No obstante, si yo tengo la expectativa, la esperanza de comprarme un Toyota, voy a poner mucho más empeño porque sé que es una meta que es mucho más probable que yo pueda cumplir. Entonces, las teorías de la motivación van enfocadas en ese tenor, en ver, identificar cuáles son los factores que inciden en que el individuo emita o no una conducta. Espero que hayan podido entender. Muchas gracias.